Hoy vamos a hablar de Michael Ende, una de las figuras más emblemáticas de la literatura fantástica. Primero nos centramos en su biografía, explicando algunas pinceladas de su juventud que influirán en su obra posteriormente. Después hablamos de sus principales novelas, empezando por Jimbo Tom, después Momo, también La historia interminable, y terminamos con El ponche de los deseos. Finalizamos el vídeo con una reflexión sobre su impacto en la literatura de fantasía. Así que bienvenido a Lumberland, huye de los hombres grises y ayúdame a encontrar un nombre para la emperatriz infantil, porque empezamos. Bienvenidos a un mundo sin fronteras, un canal de fantasía y de ciencia ficción con todas las letras. Pero antes, no dudes en suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir en todas tus redes sociales con todas tus multicuentas. Déjanos también un comentario. ¿Cuál es tu obra favorita de Ende? Vamos, Momo, que Casiopea ha ido a recogerte. No dudes en suscribirte y comenta y comparte con todas tus multicuentas. Fronteras de fantasía, un portal a mundos inexplorados, llenos de maravillas, misterios y reinos mágicos. La obra de Michael Ende, rica en imaginación y profundidad, ha cautivado a generaciones de lectores con su habilidad para tejer mundos donde lo fantástico y lo real se entrelazan de manera sublime. Ende no solo exploró los límites de la fantasía, sino que también abordó temas profundos y universales como la imaginación, el tiempo y la esencia de la existencia humana. La importancia de su legado en el género de la fantasía es innegable. A través de sus novelas como La historia interminable o Momo, Ende ha logrado no solo entretener, sino también provocar una reflexión crítica sobre la sociedad y sus valores. Sus historias no son simples cuentos de hadas, son profundas alegorías que desafían a los lectores a cuestionar su mundo y a valorar la magia y la creatividad en sus vidas cotidianas. Nacido el 12 de noviembre de 1929 en Alemania, desde temprana edad, Ende tuvo una vida marcada por la creatividad y la fantasía, influenciada en gran medida por su entorno familiar. Su padre, Edgar Ende, fue un pintor surrealista cuyas obras y las de algunos de sus amigos, como el ilustrador Fanti, llenas de simbolismo y fantasía, dejaron una huella en la imaginación de Michael. La influencia de su padre se refleja claramente en el estilo narrativo de Ende, que a menudo mezcla lo onírico con lo real. Durante su infancia y adolescencia, Ende fue testigo de la extensión del régimen nazi, un periodo que marcó profundamente su vida y su obra. La familia Ende sufrió la persecución por parte del régimen debido a sus creencias artísticas y políticas. En 1936, el trabajo de Edgar Ende fue prohibido, forzando al artista a pintar en secreto. Además, Michael vivió la terrible experiencia de la guerra. De niño asistió al primer bombardeo aliado sobre Múnich, a donde había ido a vivir en 1931. El fuego no crepitaba, rugía, las llamas rugían, escribiría tiempo después. Estas experiencias traumáticas, junto con los constantes movimientos a Hamburgo, por ejemplo, con su tío, y luego de vuelta a Múnich, formó gran parte de su visión crítica del mundo y su enfoque en temas como la libertad y la resistencia contra la opresión. En aquella época, el estudio de su padre fue destruido por las llamas, perdiéndose más de 250 obras de arte. A pesar de la devastación, algunas de sus pinturas sobrevivieron gracias a Ernst Buschner, director de arte público de Baviera. Después del bombardeo, su madre, Louise Ende, fue reubicada en Múnich y su padre fue reclutado y después capturado brevemente por soldados americanos. Michael también había sido reclutado para la defensa alemana en la última parte de la guerra, pero rompió sus papeles de convocatoria y se unió a un grupo de resistencia para sabotear la defensa de Múnich por parte de las SS. Sirvió como mensajero para el grupo hasta el final de la guerra. En cuanto a su educación, Ende asistió a diversas escuelas, pero su formación formal fue interrumpida varias veces debido a las circunstancias políticas y sociales de la época. A pesar de esto, su amor por la literatura y el arte nunca flaqueó. Comenzó a escribir y a crear desde joven, inspirado por los cuentos y las historias que escuchaba de su madre, quien era una ferviente narradora. También le influyó notablemente la poesía expresionista y dadaísta, especialmente Rilke, Stefan George o George Trakl. Antes de dedicarse plenamente a la escritura, Ende exploró varios campos artísticos. Trabajó principalmente como actor o como director de teatro. Esta diversidad de experiencias enriqueció su perspectiva y le proporcionó un amplio bagaje cultural que más tarde se reflejaría en sus obras. Su paso por el teatro en particular le enseñó la importancia del ritmo, la narrativa visual y la profundidad emocional, elementos que serán fundamentales en su estilo literario. La primera gran obra de Michael Ende fue Jimbo Tom y Lucas el maquinista, publicada en 1960. Marcó el inicio de su carrera literaria y rápidamente se destacó en el ámbito de la literatura infantil. Ende la comenzó sin un plan específico, simplemente dejándose llevar de una oración a otra. Empezó con una simple línea:
El país en que vivía Lucas, el maquinista del tren, se llamaba Lumberland y era muy pequeño. A partir de allí, la historia creció de manera orgánica con nuevos personajes y tramas que se entrelazaban inesperadamente. Esta novela, llena de aventuras y fantasía, narra las peripecias de Jim Botón, un niño de color adoptado por el maquinista Lucas en la isla de Lumberland. Juntos emprenden un viaje lleno de desafíos y descubrimientos a través de un mundo lleno de criaturas mágicas, paisajes exóticos y ciudades encantadas. La historia explora temas de amistad, valentía y la búsqueda de identidad, con un enfoque especial en la importancia de la aceptación y la diversidad, con una narrativa y unos personajes únicos. ¿Cómo olvidar al gigante aparente que va encogiendo cuanto más se acerca, al contrario del resto del mundo que se hace pequeño cuando se aleja? Jim Botón y Lucas el maquinista fue bien recibida tanto por la crítica como por el público. La trama, rica en imaginación y con un sentido del humor sutil, capturó la atención de los jóvenes lectores y de sus familias, estableciendo a Ende como un narrador excepcional. La habilidad de Ende para crear personajes entrañables y mundos vibrantes le permitió desarrollar una narrativa que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión. La obra recibió numerosos elogios y premios, consolidando a Ende como un autor destacado en la literatura infantil. Entre los galardones más notables se encuentran el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de Alemania, que reconoció la calidad literaria y la profundidad de los temas tratados en la novela. La capacidad de Ende para fusionar lo fantástico con lo cotidiano y su manera de abordar temas universales a través de la narrativa infantil lo establecieron como un referente del género. La recepción positiva de Jim Botón y Lucas el maquinista no solo impulsó la carrera de Ende, sino que también sentó las bases para sus futuras obras, marcando el comienzo de su viaje como uno de los más importantes autores de fantasía de su tiempo. Su habilidad para crear mundos imaginativos y sus profundas reflexiones sobre la condición humana continuaron evolucionando y enriqueciéndose a lo largo de su carrera. Como lo recuerdo, quizá uno de los primeros libros que leí de pequeño, con su continuación, Jim Botón y los 13 salvajes. Después de los eventos de Jim Botón y Lucas el maquinista, la vida continúa con normalidad durante un año, hasta que debido a la necesidad de un faro en la isla, que es muy pequeña, Jim y Lucas deciden invitar a Mr. Turtur, el gigante aparente, para usar su habilidad como un faro viviente. En el camino hacia el desierto donde vive Mr. Turtur, Jim y Lucas viven numerosas aventuras. En 1974, Ende publica Momo, una de las obras más emblemáticas y una de sus creaciones más aclamadas. La novela cuenta la historia de una niña huérfana, Momo, que vive en las ruinas de un antiguo anfiteatro en una ciudad sin nombre. Con su apariencia sencilla y su capacidad para escuchar, Momo atrae a la gente del lugar, quienes buscan consuelo y comprensión en su compañía. Su vida pacífica y sus amigos en el barrio, como el misterioso maestro Ora, conforman un entorno idílico y lleno de magia. La trama se complica cuando aparecen los grises, seres sin rostro que roban el tiempo de las personas, haciendo que vivan una existencia vacía y acelerada. Estos seres, que representan la industrialización y el consumismo desenfrenado, se dedican a ahorrar tiempo, convenciendo a las personas de que deben trabajar más y disfrutar menos. Momo, con su sabiduría y su don de la escucha, se enfrenta a los grises en una lucha por restaurar el tiempo robado a la humanidad, recordándoles la importancia de vivir plenamente y apreciar los pequeños momentos de la vida. Momo aborda temas profundos y universales, con el tiempo como eje central de la narrativa. Ende utiliza la historia para reflexionar sobre la relación de la sociedad con el tiempo y la vida moderna. La novela critica ferozmente el consumismo y la alienación, destacando cómo la sociedad contemporánea puede perder de vista lo esencial al perseguir una existencia de productividad y consumo constante. El concepto de los grises, quienes representan la pérdida de la esencia humana a manos de la economía y la eficiencia, sirve como una poderosa metáfora del impacto del consumismo en la calidad de vida. Ende plantea que el verdadero valor del tiempo radica en la vivencia, el amor y la conexión humana, y no en la acumulación de bienes o en la mera acumulación de horas de trabajo. Con todo, la recepción crítica de Momo fue inicialmente mixta, con algunos críticos que elogiaron su profundidad filosófica y su estilo narrativo, mientras que otros lo consideraban un tanto oscura y complicada para los lectores más jóvenes. Sin embargo, con el tiempo, la obra se ha consolidado como un clásico de la literatura infantil y juvenil, y su mensaje sigue siendo relevante, potente y de actualidad. En la sociedad contemporánea, Momo ha encontrado una nueva resonancia, especialmente en un mundo cada vez más marcado por el ritmo frenético de la vida moderna y el consumismo. La novela sigue siendo un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos, sobre el valor del tiempo y la importancia de la calidad sobre la cantidad.
Las enseñanzas de Momo sobre la escucha, la paciencia y la autenticidad se han vuelto más pertinentes que nunca, ofreciendo una alternativa valiosa a la acelerada vida moderna. Momo no solo es una obra de fantasía, sino también una crítica social profunda que invita a los lectores a reconsiderar sus prioridades y a descubrir la magia de los momentos cotidianos. Su legado perdura como un recordatorio de que a veces lo más importante en la vida es simplemente detenerse y disfrutar del tiempo que tenemos. Como la mayoría de obras de Ende, Momo ha tenido varias reinterpretaciones en teatro o en cine, la más destacable seguramente la versión cinematográfica de 1986 dirigida por Johann Schaff, caracterizada por su fidelidad a la trama y el espíritu del libro, algo que Ende valoraba profundamente, lo cual explica su decisión de involucrarse activamente en el proyecto. Ende había tenido una terrible experiencia con la adaptación de La historia interminable, película que odiaba y donde fue engañado por el director, como comentamos en el vídeo que aparecerá en pantalla, o si no, link en la descripción. Ende quedó profundamente decepcionado. Sentía que la película se desviaba significativamente del mensaje y la esencia filosófica de su libro, enfocándose más en el espectáculo visual y en aspectos comerciales. Por eso no permitió que ocurriera lo mismo con Momo y se implicó totalmente en la adaptación de la obra, no solo como guionista, sino también como productor. Al involucrarse en el guión y la producción, Ende pudo ejercer un mayor control creativo sobre cómo se adaptaba su obra. Esto le permitió mantener la integridad de los mensajes profundos y filosóficos que quería transmitir, como la crítica al consumismo y la importancia del tiempo y la conexión humana. Ende trabajó estrechamente con el director Johann Schaff y otros miembros del equipo de producción, quienes compartían su visión para la película. Esta colaboración le dio confianza en que el resultado final sería una representación auténtica de su historia. La película Momo recibió elogios por su fidelidad al libro y por su capacidad para capturar el espíritu mágico y filosófico de la novela. Aunque no alcanzó el mismo nivel de notoriedad internacional que otras adaptaciones de las obras de Ende, ha sido apreciada por los fans de la novela y por aquellos que valoran las películas que combinan fantasía con reflexiones profundas sobre la vida moderna. Rados Bockel, con su frescura y naturalidad, encarnó a Momo de manera auténtica, lo que permitió a los espectadores conectar emocionalmente con el personaje. La interpretación fue bien recibida tanto por los críticos como por los fans de la novela, y su actuación fue vista como uno de los puntos fuertes de la película. El propio Michael Ende expresó su satisfacción con la actuación de Rados Bockel. Su interpretación fue un factor clave para que Ende sintiera que la adaptación cinematográfica de Momo hacía justicia a su obra. En 1979, Ende publicó la que sería su obra más exitosa, La historia interminable, una novela de fantasía que sigue las aventuras de Bastian Balthasar Bugs, un niño que descubre un libro mágico que lo transporta al reino de Fantasia. Allí, Bastian se convierte en parte de la historia y debe salvar a Fantasia de la nada, una fuerza destructiva que amenaza con consumirlo todo. A través de su viaje, Bastian se enfrenta a diversos desafíos y criaturas fantásticas, aprendiendo valiosas lecciones sobre el coraje, la imaginación y la importancia de los sueños. La novela es una exploración profunda de la creatividad y el poder transformador de las historias, combinando elementos de fantasía con reflexiones filosóficas y espirituales. Hablamos sobre ella suficientemente en el vídeo que hemos comentado antes, link en la descripción, apúntatelo para verlo después. Ahora te voy a hacer un pequeño resumen. A ver, yo soy el primero que recuerda la película con nostalgia. La veía compulsivamente de pequeño, me sé partes del guión de memoria y me recuerda a ser niño y a verla con mi padre. Pero Michael Ende la detestaba, calificándola como una traición artística, que es lo que fue. Criticó la representación superficial de Fantasia y la simplificación de los temas profundos de la novela. Ende sintió que la película, dirigida por Wolfgang Petersen, se centró en aspectos comerciales en lugar de capturar la esencia filosófica y creativa de su obra, lo que le llevó a pedir que su nombre fuera retirado de los créditos e incluso a emprender acciones legales, aunque sin éxito. La novela de Ende es una exploración profunda de la imaginación, la identidad y el poder de las historias. A través de la historia de Bastian y su viaje en Fantasia, Ende subraya la importancia de la creatividad y la imaginación en la vida humana, presentando un mensaje de equilibrio entre la fantasía y la realidad. La obra aborda temas filosóficos y espirituales, influenciada por la antroposofía de Rudolf Steiner y otras corrientes de pensamiento que la película no logró captar en su totalidad, ni casi en parte. Las secuelas cinematográficas de La historia interminable fueron incluso más alejadas de la visión original de Ende, con críticas severas por su falta de fidelidad al material fuente. Ende consideraba que estas adaptaciones fallaban en representar la profundidad y los matices de su novela, contribuyendo a su desencanto general con las versiones cinematográficas de su trabajo.
Las adaptaciones posteriores tampoco lograron captar la esencia de su obra, a pesar de los esfuerzos por revitalizar la historia en diferentes formatos. Recientemente se ha planteado un nuevo intento de adaptar la historia interminable de manera más fiel a la visión del autor, con el objetivo de explorar y respetar los aspectos más complejos y filosóficos de la novela. Este proyecto busca redimir las adaptaciones previas, ofreciendo una interpretación que haga justicia a la rica narrativa y a la profunda reflexión sobre la imaginación y la creatividad que Ende plasmó en su obra. Esta nueva versión aspira a captar la verdadera esencia de Fantasia y el mensaje de autodescubrimiento y equilibrio que es central en la novela original. Sí, se dice Fantasia, no fantasía. YouTube insista en fantasía con acento. Nosotros decimos fantasía, que siga el movimiento. En 1989, Michael Ende publica El ponche de los deseos, cuyo verdadero título en español es El genial, coloroso, Satania arqueológica vernoso. Así, todo junto, traducido de una palabra alemana que ni me voy a molestar en pronunciar, porque al fin y al cabo, si no soy capaz de pronunciar bien ni el propio nombre de Michael Ende, pues imagínate esa palabra en alemán. En esta historia, Belcebú Sarcasmo y su tía Tirania Vampir firman un contrato con el diablo para obtener poderes oscuros a cambio de realizar maldades durante un año, pero cuando se acerca la Nochevieja se dan cuenta de que no han cumplido con su parte del trato. Antes de que el funcionario infernal Maledictus Oruga vaya a exigir cuentas, Belcebú Sarcasmo y Tirania Vampir recurren a una receta mágica llamada el ponche de los deseos, que puede cumplir cualquier deseo el día de San Silvestre, pero solo si se desea lo contrario de lo que se quiere realmente. El Consejo de Animales envía espías para investigar la situación, un gato llamado Félix, que también se conoce como Maurizio Di Mauro, y un cuervo llamado Jacobo Osadías. A través de esta narrativa, Ende explora el impacto de los deseos y la importancia de ser responsables con lo que pedimos. El libro, con su mezcla de fantasía y reflexión, invita a los lectores a considerar cómo nuestras acciones y deseos pueden tener efectos distintos de lo que inicialmente deseamos. Michael Ende escribió varias obras más, principalmente relatos cortos recopilados en varios libros, algunos de ellos muy buenos, tanto para adultos como para niños como infantiles. Ende es un maestro del relato corto, pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Todo lo demás es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Otra ocasión. Michael Ende no solo fue un narrador de historias, sino un verdadero arquitecto de mundos, capaz de transportar a sus lectores a universos donde lo imposible se vuelve posible. Michael afirmaba que contaba historias para ese niño dentro de mí y en todos nosotros, y que sus libros estaban destinados a cualquier persona entre 8 y 80 años. La escritura de Ende se caracteriza por una mezcla surrealista de realidad y fantasía. Sus obras invitan a los lectores a participar activamente en la historia, reflejando a menudo la realidad a través de una lente fantástica para iluminar los problemas de la sociedad moderna, cada vez más tecnológica. Un tema recurrente de su obra es la pérdida de la fantasía y la magia en el mundo moderno. En su obra también se reconoce su fascinación por Japón, especialmente por las leyendas y cuentos fantásticos. Le atraía la forma en la que el idioma y la escritura japonesas mostraban su particular manera de percibir el mundo. De hecho, Ende tuvo bastante popularidad allí, donde además se casaría con Mariko Sato, una traductora de alguno de sus libros. Ende había quedado viudo en 1985 tras la muerte de Ingeborg Hoffmann, su primera esposa. Más allá de la magia y la aventura, las obras de Ende están llenas de críticas sociales y reflexiones filosóficas que invitan a la introspección. Ende nos muestra la importancia de la conexión humana y la autenticidad en un mundo cada vez más mecanizado y orientado al consumo. Esta crítica, aunque enmarcada en un relato de fantasía, toca fibras profundas de nuestra realidad contemporánea, haciéndonos cuestionar nuestro estilo de vida y las verdaderas prioridades que debemos tener. Uno de los aspectos más destacados de la obra de Michael es su capacidad para fusionar lo fantástico con lo real, creando universos que, aunque alejados de la realidad, reflejan la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. Su obra es un llamado a los lectores a no abandonar la fantasía, a mantener viva la chispa de la creatividad y a creer en lo imposible, recordándonos que nuestra realidad es, en muchos aspectos, una construcción de nuestras propias historias y sueños. Su estilo narrativo, caracterizado por su lirismo y su habilidad para crear personajes entrañables, ha inspirado a innumerables autores y ha dejado una huella imborrable en la literatura infantil y juvenil de fantasía. En fin, la importancia de Michael Ende en la literatura fantástica no solo radica en su capacidad para contar historias inolvidables, sino en su profundo entendimiento de la condición humana y su habilidad para transmitir mensajes que trascienden el tiempo y el espacio.
Ende nos enseña que la fantasía es mucho más que escapismo, es una herramienta poderosa para explorar la realidad, cuestionar nuestras creencias y sobre todo para mantener viva la chispa de la imaginación y la creatividad. Su legado sigue siendo un faro para todos aquellos que creen en la magia de las historias y en el poder transformador de la literatura. En un mundo cada vez más pragmático y racional, la obra de Ende nos recuerda la importancia de soñar, de cuestionar y de creer en lo imposible. Su contribución a la literatura fantástica es sin duda invaluable y su legado eterno. Y así termina este episodio, el último de la segunda temporada. Esto es todo, me voy de vacaciones. Nos vemos de nuevo el 2 de septiembre de 2024, pero estad atento porque volveremos con un sorteo que os va a encantar. Mientras tanto, iremos publicando shorts con los mejores momentos de la temporada durante todo agosto. En todo caso, si has llegado hasta aquí, no dudes en suscribirte, dejarnos un like y compartir. Es lo que más nos ayuda con el algoritmo. Pero sobre todo déjanos un comentario. El motivo por el que inicié y mantengo este canal es para empezar conversaciones. Disfruta del verano. ¡Hasta luego! Fronteras de fantasías, un portal a mundos inexplorados, llenos de maravillas, misterios y reinos mágicos. Desafía criaturas imposibles, elige tu camino y descubre que la magia se encuentra en tu destino.